a todos, amigos del canal de YouTube de PokerYajedrez.com. Os habla como siempre el maestro Fide Oscar de Prado. Traemos un nuevo vídeo, en este caso la última ronda del London Chess Classic. Y bueno, tuvimos una jornada donde se produjo lo que había pronosticado, que tuvimos 4 partidas tablas. Guidi empató rápido ante Anag, asegurándose el compartir la cabeza. Bacher con Aronian pelearon, pero también fue una partida igualada. Caruana y Adams lo mismo. Nakamura estuvo apretando un poquito a Topalov, pero se acabó defendiendo bien. Y tuvimos la partida que decidía el torneo y también este Grand Chess Tour, que era la partida entre Carlsen y Grischuk. Bueno, finalmente Carlsen consiguió ganar, después de un torneo gris con las 6 primeras tablas. Bueno, consiguió ganar la séptima, la octava estuvo cerca y la novena vuelve a ganar a Grischuk para al final terminar el torneo en cabeza con 5,5 de 9. Terminaron... bueno, el torneo por mejor desempate lo gana Carlsen, pero delante de Guidi y Bacher, pero había unas bases, jugar unas desempates a rápidas en la lucha por los puntos y por la victoria y por los premios y por el Grand Chess Tour. Entonces, de momento, en lo que es el torneo en sí, finalizando, ya digo, los 3 jugadores en cabeza sería primero. En Carlsen juega directamente la final y en match entre Guidi y Bacher-Lagrave, que se está disputando en estos momentos, pues de momento el jugador Guidi ganó la primera con negras y si en esta segunda consigue un empate que está cerca, pues jugaría la final ante Carlsen, ¿no? Y seguramente el que gane la final, de los dos, aparte de ganar el torneo, también ganaría el Grand Chess Tour. Y son partidas de semirápidas. Pero bueno, vamos con el resumen y el análisis de esta última partida lenta, la clásica, la partida que nos interesa, que fue la que enfrentó a Carlsen y a Grischuk. Hay que decir que estuvo emocionante, porque Carlsen estuvo a punto incluso, Grischuk tuvo tablas en los apuros de tiempo, pudo conseguir ventaja, creo que Carlsen no volvió a jugar fino, pero esta vez el factor suerte la acompañó, y Grischuk con poco tiempo, pues ya digo, no lo vais a ver después, pues como no acertó y permitió pues que Carlsen ganara una partida muy importante, pues para... Bueno, claro, al final llamarle baja forma mal torneo es relativo, porque bueno, 5,5 de 9, un más 2, pues no está nada mal, ¿no? Bueno, empezamos con el caballo F3, C5, E4, transponiendo la siciliana, y este alfil B5, una de las jugadas favoritas de Carlsen, que no suele meterse en los líos teóricos de la española. Tras caballo D7 en roque, tenemos esta línea que se está empezando a poner bastante de moda. Aquí la idea de A6, la otra opción es caballo G F6, por ejemplo, y esta fue la que jugó Topalov ante Svidler en la Copa del Mundo, y que acabó ganando Svidler. Aquí C4, F6, caballo C3, etc. Es la alternativa, de todas maneras, caballo GF6 es la jugada principal, ¿no? En esta posición se suele jugar así más bien y suele estar, digo, bastante equilibrado. La otra opción, tras A6, aquí es alfil D3, esta jugada que se está empezando a poner de moda, ya digo. Todo se basa en la partida famosa entre Carlsen y Topalov, donde vamos a ver la idea de esta partida que se jugó este año, la primera partida del Stavanger, donde acabara sacrificando una pieza y luego perdiera la famosa partida por tiempo. Tras A6, el blanco juega alfil D3 y las negras juegan aquí caballo G F6. Hay que decir que aquí, alfil por D7, por ejemplo, en el mundial este de ajedrez de rápidas, semirápidas, Wróblewski contra David Antón cambió alfil por D4, dama E5, torre C8, C4, y al final parece que tenemos una especie de variante de húngara. Y bueno, una partida rápida que acabó ganando el negro, aunque las blancas, ya digo, aquí están bien, ¿no? También consiguen igualar. Bueno, alfil D3, caballo G6, y ahora aquí la jugada torre E1. La jugada más habitual, de todas maneras, aquí, bastantes alternativas, es la jugada C3, que se pueden ver algunas partidas con ella. Y tras B5, alfil C2, alfil B7, torre 1, torre C8, por ejemplo. Esta sería como se jugó en Nakamura Grischuk en el torneo de San Luis de este mismo verano, también un torneo perteneciente al Grand Chess Tour. Y también es otro esquema pues bastante habitual, ¿no? Las blancas acaban jugando a 4 B4 aquí, bueno, luego jugaron D3, muy tranquilito, muy posicionalote, caballo alfil F4, caballo BD2, maniobrando, bueno, una posición que está igualada, ligera blanca, y bueno, dicha partida Nakamura la acabará ganando. Torre 1, y tras B5, ahora viene esta famosa variante que es C4, y se está empezando a poner de moda. Aquí viene la famosa jugada de Topalov, que había descubierto. Esta jugada realmente, la primero en recomendarla fue el gran maestro David Smerdon, australiano,
que lo había recomendado el año pasado, en 2014, en un artículo, en un yearbook, y después fue cuando lo había empleado Topalov, ¿no? Por ejemplo, Carlsen Nakamura en Zurich el año pasado, Nakamura se había enfrentado con caballo E5 primero, y aquí alfil F1, tras caballo por C4 A4, alfil D7, D4, cambió, E5, y bueno, la posición está complicada, y he hecho una partida que había acabado en tablas, ¿no? B por C4 también es una idea interesante, tras caballo B6, alfil B3, aquí el negro juega E5, y se jugó en Dubái en 2015 entre Safarli y Grandelius, aunque digo, el blanco consiguió ganar, también es una opción a tener en cuenta. G5 es esta jugada, fue la sorpresa cuando se jugó la novedad, y aquí caballo por G5. Desde ese momento se han jugado ya algunas partidas, empieza a ponerse de manera interesante. C por B5, que es una sugerencia interesante, la idea aquí es que tras G4 ahora viene E5, D por E5, caballo G5, y hemos tenido algunas partidas. Por ejemplo, en Mamedov Anand, en Berlín, el de rápidas, partida que ganó el blanco, Anand aquí jugó E6 y se quedó quizás un pelín peor. Y la partida siguió caballo C3 y H5, con ligería ventaja blanca. Alfil G7 es otra idea interesante, ya se jugó varias, ya digo, en el Mundial de Berlín, varias partidas con esta línea. Aquí, por ejemplo, tuvimos Dama E2 en Bartel contra Grischuk, partida que acabó en tablas, pero bueno, son ideas de apertura interesantes, ¿no? Caballo C3 en Roque, la vimos también en Raúl Mamedov contra Grischuk, todos en el torneo de Berlín. Como vemos, varias ideas, ¿no? Con la jugada C por B5, está empezando a crearse ahí algo de teoría. La otra jugada directa, en vez de caballo por G5, es también la jugada que se ha probado ya, E5, también en el torneo de Berlín, en el Mundial. Tras caballo por y peón por, aquí jugó el blanco alfil F1, esta no me gusta tanto, me parece mejor jugada dama F3, también es una idea interesante que ofrece cierta compensación a las blancas. Bueno, en la partida se jugó caballo por G5, como había jugado ya en su momento Carlsen contra Topalov. Caballo E5, tocamos el alfil E2, esta sigue siendo la elección de Carlsen. En otra partida este año se probó alfil F1, en Barsky-Borovikov, tras BC4, se jugó con D4, C por D3, F4, caballo C6, aquí es mejor alfil G4, con igualdad, y el blanco quedó un poquito mejor, ¿no? Después de alfil D3, pero bueno, también es interesante jugar tipo gambito. Alfil E2, B por C4, y en este momento tenemos la novedad. En la partida Carlsen-Topalov de San Luis de 2015, había jugado el blanco caballo A3. Y famosa partida que fue tras torre G8, caballo por C4 y ahora caballo por C4, el blanco hizo D4. Fue esta partida en la cual Carlsen sacrificó una pieza y después acabó perdiendo. Aunque es cierto que hay compensación, no es necesario, ¿no? Aquí viene la jugada caballo C3, que es la novedad preparada por Carlsen. Grischuk aquí empezó a pensar, hombre, no sé si le cogió por sorpresa, tal vez recordando sus análisis, pero bueno, era una partida ya conocida y supongo que entraría en sus planes, ¿no? Que caballo C3 aquí es una jugada bastante natural, una de las dos jugadas principales que podemos tener con blancas, ¿no? La otra es volver con el caballo, o incluso hacer un B3 en algún momento, pero el caballo C3 es una jugada bastante natural. Grischuk respondió con torre B8, poniendo la torre en la columna B. La otra jugada, quizás me gusta un poco más, es torre G8 directamente, porque la torre está claro que va a jugar en la columna G, porque hemos hecho G5 y vamos a atacar en Roque. No tengo tan claro que esta vaya a jugar en la B, aunque sí que es cierto que es muy probable que acabe jugando en la B, pero bueno, lo que es seguro es que torre G8 me gusta un poquito más. Pero bueno, es cuestión de gustos, ¿no? Torre B8 también es una jugada interesante, y Carlsen ahora empezó a jugar de manera muy original, ¿no? Tal vez también conociendo los tremendos apuros de Grischuk, que empezar a hacer jugadas un poco difíciles para el resto de los urmanos, mortales, y complicar un poco la partida. Aquí jugó torre F1, una idea interesante, quiere que cuando vaya de 3 no estar obligado a cambiar, y vamos a ver la idea profunda de Carlsen, ¿no? Una jugada interesante, F4, parece directa a tener en cuenta, y si caballo de 3, bueno, evidentemente aquí torre F1, H6 no me gusta tanto, quizás comer, dama A4 y jaque, cubrirnos, y dama C4 para recuperar el peón, con posición compleja. Aquí también estamos tocando el peón de F7, ¿no? De hecho, si por ejemplo jugamos E6, pienso que dama D3 y el blanco sí que puede estar un poco mejor, era una alternativa a tener en cuenta. Y tras torre F1 le juegan H6, el caballo va a C3, ahora el negro jugó aquí caballo D3,
Me parece interesante también tomar alfil por, torre G8, rey H1, una posición creo que compleja, pero bueno, pienso que el negro no tiene muchos problemas, con caballo G4 o incluso caballo D7, me parecería también bastante jugable. Caballo D3 lía un poco la partida y Carlson juega otra jugada pues también un poco extraña para nosotros, que es caballo E1. ¿No? Tomar y caballo E1 no es bueno por A5 y bueno, el negro iguala muy fácil. Y aquí Grichuk, después de pensar otro rato, jugó caballo por B2, ¿no? Esta jugada quizás pelín dudosa, puede tener algún problema de nuevo. Es que es curioso, ¿no? Juegas G5 y toda tu fuerza de las negras se radica en la columna G y que Grichuk no la aprovecha en ningún momento. Una vez más, la jugada torre G8 me parece bastante natural. Y bueno, creando pues ciertos contrajuegos, ¿no? Con ideas como alfil H3 y por lo menos tener nuestra torre un poquito más activa, ¿no? Si alfil por D3, C por D3, caballo por D3, tenemos la jugada caballo D7, una posición compleja, y si comemos de caballo y queremos mantener la pareja de alfiles, aquí las negras van a ganar una calidad con alfil H3, aunque bueno, bien es cierto que las blancas tengan cierta compensación, el negro tampoco estaría mal aquí, ¿no? Pero bueno, cualquiera de las dos es jugable. Caballo por B2, el blanco toma, alfil por C4, recuperando el material, y torre B4. Quizás es mejor directo torre B6, aunque veamos un poco este tipo de posición que nos va a quedar. Las negras tienen la pareja de alfiles, pero van a tener un par de peones débiles, el rey no está muy seguro si acabamos enrocando, y las blancas van a tener una presencia en el centro importante, ¿no? Bueno, torre B4, dama E2, tocamos el peón A, alfil G7, de momento no nos preocupa, caballo C2 ganando un tiempo, ahora la torre se va a B6, por eso no me gustó ir a B4, porque en realidad la jugada dama E2 es útil y ahora el caballo gana un tiempo, ¿no? Se ve claramente que era mucho mejor irse a B6 directamente. Ahora torre a B1, enroque y bueno, torre por B6, caballo E3 también era buena, así de paso alejamos la dama, el caballo viene a E3, estamos amenazando saltar a E6 y F5, con lo cual E6 es una jugada bastante evidente, F4, y aquí el negro juega rey H8, ¿no? Tratando de aprovechar la columna G. Aquí me gustaba dama C6, con idea de alfil B7, presionar E4 y tener algún contrajuego en esta diagonal. El blanco quizás esté un pelín mejor, pero bueno, también era jugable para el negro. F5 y pienso que las blancas ya han conseguido aquí una buena ventaja. No están abriendo la columna F, en un momento determinado no lo debemos comer porque dejamos la casilla bajo D5, bajo control absoluto de las blancas, y realmente la posición es un poquito mejor, ¿no? Aquí juegan A5, el blanco A4 para bloquear y nos quedamos también con la fuerte casilla de B5, dama D8 juega el negro y H3. Una idea interesante, alfil A6 ya directo, pero Carlsen prefiere primero hacer un tiempo, ganar un tiempo aquí, bueno, dejar un escape al rey con H3, también controlar un posible salto a G4, aunque también esta jugada también crea alguna debilidad que luego las negras van a aprovechar muy bien, por eso, bueno, creo que alfil A6 directo también podría ser una buena alternativa. Dama E7 y ahora sí, la idea de alfil A6, tratando de cambiar ese alfil y tocar un poco los peones débiles, ¿no? Del flanco de dama, sobre todo el peón de A5. Aquí el negro jugó alfil por A6, dama por A6, y Grichuk, estamos en la jugada 26, ya empezaba a tener poco tiempo, y en este momento jugó la idea caballo H5 para tratar de complicar la partida. Vemos un poco la idea, como las negras van a tratar de llevar su caballo, de crear cierto contrajuego, de pasar la dama, de pasar la torre, y evidentemente un poco abandonan su suerte en el flanco de dama a centrar todos sus esfuerzos en el flanco de rey. La verdad que les dio sus frutos en la práctica. Torre G8 también era muy interesante, y contra esta el blanco era una jugada muy interesante que tenía, la jugada E5, para tratar de obstaculizar el alfil, y tras D por E5 ahora sí comer, ¿no? Y si caballo H5, cambiar en E6, peón por, las negras toman de peón, ¿no? Si tomamos con la dama nos cae el de C5, y ahora una jugada por ejemplo como dama B5, y pienso que aquí las blancas tienen ventaja, mejor estructura, el peón este es torpe, impide que el alfil haya tanto contrajuego, el peón de A está pasado, las blancas también va a tener una fuerte casilla en E4, y el blanco está un poquito mejor, pero bueno, también era interesante, ¿no? Y tras caballo H5, más o menos jugó aquí con bastante tiempo, ya digo, el que tenía más apuro era Grichuk, jugó la jugada torre F3, una jugada que es un pelín dudosa, debilita la primera línea y no ayuda mucho. La jugada crítica aquí era comerse el peón, o incluso una jugada también como caballo E2, era bastante interesante, ¿no? Y por ejemplo, a torre G8 ahora comer, pero tener el caballo defendiendo un poquito las entradas, que las negras pueden tener cierto contrajuego, pero bueno, las blancas mantendrían su peón de más, ¿no? Tras dama por A5, si caballo G3 directo,
torre F3 y alfil E5, ahora traer la dama es bastante importante, ¿no? Dama 6 y tras torre G8, dama D3. Pienso que aquí peón por, caballo por, torre por, y torre G3 tocando la dama, dama D5, y el blanco yo creo que está un poco mejor, ¿no? F6, y ahora por ejemplo, pues quizás caballo E5. Es cierto que esta posición, bueno, las negras han conseguido activar algo sus piezas, tienen un fuerte alfil en E5, y evidentemente pues van a tener cierta compensación, ¿no? Ya digo que quizás es más segura primero caballo E2, pero cualquiera de las dos jugadas será mejor que torre F3. Ahora las negras juegan muy bien, torre G8 y otra jugada muy extraña de Magnus, ¿no? Está la acción en el flanco de rey y Magnus ya tiene su dama alejada y ahora hace otra jugada bastante extraña que es la jugada caballo B5, alejando otra pieza más, ¿no? Ese caballo va a estar mucho mejor en E2 o incluso F por E6 directa, por ejemplo, ¿no? F por E6 y ahora caballo E2. Si dama H4, volver con nuestra dama, y contra alfil E5 tenemos la jugada, bueno, por ejemplo, caballo G4. Bien, es cierto que aquí hay varias jugadas, incluso el sacrificio de calidad con caballo F6 permite compensación al negro, pero bueno, la posición es muy jugable, ¿no? Y caballo E5, ya digo, es una jugada que aparta el caballo y deja la dama incluso también como un poco medio fuera de juego. Es cierto que toca el peón D6, pero las negras van a tener fuerte contrajuego. De hecho, alfil E5 es una jugada muy buena, defiendo el peón D6 y pongo ya mi alfil en una diagonal muy activa. Ahora, tras caballo G4, otra muy buena jugada de Grischuk, que es dama H4. Y entramos en los momentos críticos para este torneo, ¿no? Primero aquí Carlsen, que ya digo, con bastante más tiempo, juega la jugada F por E6. Esto es un error que le podía haber costado caro, porque es una jugada mala. La jugada evidente era caballo por E5, y a esto las negras ya pueden forzar tablas. Con dama E1, jaque, y ahora hay que hacer torre F1. ¿Por qué? No vale rey H2, porque D por E5, con idea de caballo G3, y las blancas están perdidas. Aquí, por ejemplo, caballo D6, caballo G3, estamos dando mate, y torre por no vale, y este sacrificio, caballo G5, torre por, jaque, nos cubrimos de torre, única, comemos en D2, no es suficiente. Ahora vamos a comer el peón y aquí conseguimos una ventaja decisiva. Entonces a caballo E5, dama E1 y torre F1, ahora tenemos otro bonito golpe que deberíais de ver, parando el reloj, parando el vídeo digo, y es torre por G2. Rey por G2, dama G3 jaque, rey H1, dama H3 y las negras tienen tablas, las blancas no pueden escapar aquí. Esto se va a repetir más adelante en la partida y Grischuk no lo ve. Tengo la duda de si no lo ha visto o realmente ha sido ambicioso y ha querido jugar a ganar, porque hay que recordar que Grischuk también estaba a medio punto de la cabeza. Si ganara esta partida, sería él el que estaría empatado con el que hubiera quedado campeón por desempate y estaría jugando los desempates, ¿no? Quizás fue demasiado ambicioso. El caso es que F por E6 es un error, no comer caballo por E5, porque ahora las negras tienen una jugada muy buena. ¿Qué pasó en la partida? Antes de nada, F por E6. Bueno, es una jugada mala porque había un golpe muy fuerte que era torre por G4. Es una jugada intuitiva, es cierto que no te da tiempo a calcular todo, pero sí que hueles peligro en la posición de las negras. Vamos a empezar a ver qué pasa con esta jugada. Primero, por F7 no es peligrosa, porque esto es mate forzado. Torre 1 y ahora de nuevo un golpe, pero en este caso con el alfil significa mate, ¿no? Dama H2. Si caballo D6, intermedia, podemos hacer jaque en D4 y a rey F1 simplemente comer. De nuevo tenemos una posición totalmente ganadora. La mejor jugada sería comer, y ahora las negras dan unos jaques, rey F2, si rey F1, caballo F4 también gana el negro, y ahora la jugada caballo F4, que no es tan difícil de ver. Estamos dando mate, aquí la mejor jugada es torre G3, devolver la calidad no es suficiente, porque me como varios peones aquí, las negras, con jaque, y van a quedar ganada, entonces torre G3 es la única, y ahora se puede hacer simplemente caballo E6, la torre vuelve, y una jugada, por ejemplo, como rey G7, con clara ventaja negra. La posición, objetivamente, materialmente, las blancas tienen calidad de más, ¿no? Pero es que hay un ataque muy fuerte contra las negras y no es fácil, ¿no? La dama está fuera de juego, el caballo también. Por ejemplo, imaginaros una jugada como dama por A5, caballo G5 y las negras ya están con clarísima ventaja. Su ataque aquí es, ya digo, muy peligroso contra el rey. Entonces, torre G4 hubiera cambiado probablemente el signo del torneo y de la partida. Hubiera tenido que sufrir aquí Magnus para hacer las tablas, que es una partida que Grischuk podía ganar, pero bueno, no lo vio, hizo F por E6 y Magnus de nuevo caballo por E5. Otra jugada diría, bueno, no digo mala, porque realmente la posición del negro es bastante activa, la otra, aunque permite las tablas, la otra alternativa era caballo por D6,
Y aquí las negras tienen otra jugada buena, que tenían que verla, por eso creo que caballo por D6 era más difícil de ver, ¿no? La única que aquí asegura el contrajuego es jaque en D4. Cualquier otra jugada es clara ventaja blanca, ¿no? Y entonces ahora la única jugada que hay es caballo E3, esto hay que verlo, ¿no? Si rey H2, torre G4 gana el negro, si rey F1 también torre por G4 está ganando el negro, si caballo F2, caballo C4 con un ataque muy peligroso, a rey F1, torre por G2 con clara ventaja negra. Entonces, tras caballo E3, ahora tenemos dama E1 jaque, y una vez más, ahora nos cubrimos con dama. Si nos cubrimos con torre, dama D2, ganan las negras, y si nos cubrimos con el alfil, alfil E5 y también ganan las negras. Y tras dama F1, comemos en D2, las blancas tienen caballo de C4. Llegando a una posición, en teoría, más o menos equilibrada, por ejemplo, con dama B4, y objetivamente, ya digo, aquí aún puede pasar de todo, la partida está abierta, sería una posición pues compleja, pero las negras desde luego no tienen, creo que no tengan problemas aquí por perder la partida, ¿no? Pero bueno, caballo por E5 y llega un nuevo error, ¿no? De Grischuk. En esta fase de la partida, digo, desaprovechó varias ocasiones. Hizo D por E5. ¿Cuál era la opción? Podía forzar las tablas. Aquí es mi duda si lo vio, quiso arriesgar o si simplemente pues no fue capaz de verlo. De nuevo, ¿no? Vemos estas opciones, ¿no? La mejor jugada aquí sería torre F1 y tenemos estas tablas que ya hemos visto antes. Torre por G2, rey por G2, damos jaque y las blancas no pueden evitarlo. Si quieren jugar a ganar con rey H2, hay el golpe espectacular. Ahora es la jugada caballo F4. Estamos amenazando torre por G2 y si se come el caballo es mate. Contra caballo F4, la mejor jugada, la única, es caballo G6. Tras torre G6 jaque, rey H7, jaque, y ahora hay que cubrirse de torre. Y aquí, aunque se sacrifique aunque las blancas queden con torre y pieza, me como otro peón y la ventaja negra aquí es ganadora, porque la dama hay peones pasados, me voy a comer alguno más y los peones van a costar piezas, ¿no? Aquí no hay suficiente compensación. Pues ya digo, una pena para Grischuk, que deja escapar primero aquí unas tablas con dama E1 y vamos a ver cómo los errores siguen, ¿no? Tras D por E5, Magnus come en E6 y llega un nuevo error. Todavía no está perdido el negro aquí, ¿eh? Lo que pasa es que no es lo mismo forzar tablas por continuo que tener que todavía hacerlas, ¿no? Y dama E1 es una jugada mala, ¿no? La única era dama G5, bueno, entre otras, amenazo mate y defiendo el peón de H6. Y hay dos formas básicamente de defender esto, ¿no? Una es torre F2 a la que viene caballo F4, hasta evidentemente, ¿no? Estamos tocando la dama, tocando aquí. Y ahora dama G4, debe ser medio única esta, dama por, peón por. Y bueno, aquí podemos hacer varias jugadas, pienso que para igualar. Tanto torre por D4, si me descuido torre D8, las negras están muy cómodo. Quizá la mejor jugada sea G4, un poco más valiente, y tras caballo F4, ahora dama F5, pero en realidad las negras también tienen compensación aquí, diría que casi no digo con cualquiera, pero casi, ¿no? Puedo jugar torre D8 directamente para intentar comer, si me comes como con el peón H, puedo retirar mi dama si quiero complicar la partida, y pienso que en todas estas variantes, aunque tenga un peón de menos temporal, la compensación aquí es muy grande. Entonces, dama G5 era única, jugó dama E1. Curiosamente, Magnus tampoco está fino aquí, juega rey H2, que es una jugada dudosa. Ganaba directo torre F1, mucho mejor jugada, y vamos a ver la idea, ¿no? Si dama por E4 aquí, jaque, te cubres con la dama y simplemente dama E3, las blancas aquí tienen ventaja decisiva, aparte de su peón de más, el D5 está débil y el rey también, las piezas van a venir, creo que tienen una cómoda ventaja. Y el golpe, torre por G2, que vamos a ver que se da en la partida, en este caso no funciona. Tras rey G2, tenemos aquí la idea, por ejemplo, dama G3, simplemente rey H1, ¿no? Vamos a ver otros posibles jaques. Si dama E4, rey H2 y se acaban los jaques, ¿no? Por ejemplo, a dama E2, rey G1 y no tenemos más jaques. Y si dama por D2, tenemos rey G1, dama E3, torre F2, dama G3, rey F1, ¿no? Y bueno, aquí a dama D3 vamos a tener luego rey E1 y vamos a ver esta variante un poquito más adelante, ¿no? Entonces el blanco juega rey H2, el negro juega aquí torre por G2, una jugada interesante y en apuros de tiempo, Grischuk ya buscando las tablas, quizás complicaba un poco más dama por, no tan directa, dama E5, torre G7, jaque, rey H7, vemos que damos jaque, nos tenemos que cubrir. Ahora podemos dar jaque, nos cubrimos de torre, no vale de caballo porque tenemos un mate.
y ahora una jugada, por ejemplo, como dama F2. De nuevo, clara ventaja blanca, pero todavía no está la partida perdida, y aún podría el negro pues pelear por las tablas. Pero bueno, según creo que hizo sufrir, le pareció que esto le daba para las tablas, pero no es así. Tras torre por G2, rey por G2, aún así ahora comete un grave error. Le digo, Grichuk esta fase de la partida la jugó bastante mal. Otras veces juega muy bien los apuros de tiempo, pero hoy no fue su día. Hizo dama por D2 y bueno, se queda muy perdido. Aún podía patalear un poco con dama E2, ¿no? Y aquí ahora vemos que la jugada ganadora es torre F2, rey G1, dama por F3, jaque, rey G8, jaque, rey F8, jaque, rey E7. Podemos comer aquí unos cuantos peones y hay ventaja blanca, pero las negras aquí van a tener alguna chance de contrajuego y de tablas. Entonces la mejor jugada sería torre F2. Y ahora hay que ver esta idea, ¿no? Caballo F4, jaque, rey G3, y las negras tienen, bueno, si dama D3, torre F3 es una jugada similar, ¿no? Y resulta que este final, había que calcularlo, las blancas consiguen ventaja decisiva con caballo F7. Estamos amenazando un doblete, el rey 9 y caballo C4. Me voy a comer uno de los dos peones y este final de caballos pues debe estar medio ganado para el blanco, ¿no? Creo que debe estar ganado sin muchos problemas, pero bueno, hay algo de partida, ¿no? Dama D2 obliga al abandono, tras rey G1 ahora se va a defender de los jaques. Carlsen, dama E1 jaque, me cubro, dama E3 jaque, torre F2, bueno, dama E1, diríamos que un pequeño nuevo error, la mejor jugada sería dama G3 y ahora el rey escaparía, dama D3, rey E1, dama E3, rey D1, aquí incluso puedo dar mi torre, si no, sí que tienen las negras continuo. El problema de dar la torre es que tenemos un jaque en H6 y comemos el caballo. Y bueno, aquí hay un par de jaques o 2-3 jaques, pero las blancas se van a quedar con pieza de más y bueno, se van a acabar imponiendo, aunque bien es cierto que se puede patalear un poquito más, ¿no? Dama E1 hizo todas las fáciles para Carlsen en apuros, Grichuk, ¿no? Dama E1, rey G2 y aquí abandonó. ¿Qué pasa tras rey G2? Bueno, si dama E4, rey H2 ya no hay jaques, y si caballo F4 jaque, simplemente torre por, peón por, dama por jaque. Podemos dar un jaque intermedio, bueno, comernos el peón y como veis pues tenemos dama, pieza y peón de más y realmente aquí no hay jaque perpetuo tampoco. Así que nada, ha sido una partida muy interesante, tanto desde el punto de vista teórico con esta línea que se está poniendo algo de moda, como después en el medio juego y sobre todo la parte final, unos emocionantes apuros de tiempo. Creo que Carlsen no estuvo fino con esa jugada torre F3, ese caballo B5 y Grichuk pues una pena porque realmente tuvo torre por G4, que posiblemente podría haber ganado él el torneo, le va a costar esa jugada, y después haber hecho el dama I1 y el torre por G2, ¿no? Para tener las tablas, e incluso las otras jugadas que fue haciendo, pues la verdad que no tuvo varias para pelear, ¿no? Para pelear y por lo menos haber conseguido unas tablas. Y Magnus, pues bueno, un poco nos dirán que suerte, otros que los demás lo que se suele decir de estas cosas, pero bueno, ha hecho su torneo y realmente pues está aprovechando sus oportunidades y sí que es un jugador que si te tiene pillado no suele dejarte escapar y aquí ha acabado una vez más como en los antiguos tiempos, empezando un poco flojo y ganando las últimas partidas y consiguiendo, pues veremos si incluso la victoria en el torneo, ¿no? Tras estos desempates, pero bueno, desde luego la victoria en el torneo clásico, pues bueno, acabaron los tres en cabeza y por Sonnen hubiera ganado él, así que nada, estaremos atentos ahora a próximos torneos. Si las rápidas o la final hay alguna partida interesante, pues también haremos un vídeo, trataremos de hacer un vídeo sobre ella, un poco también para ver cómo quedó el Gran Chess Tour y qué tal fueron estas partidas de desempate. Y nada, en breve, en diciembre, hacia las Navidades, el Fuerte Oper de Qatar, hay algún torneo más interesante, pero en este vamos a ver de nuevo a Carlsen, vamos a ver a Kramnik, a Giri, vamos a ver a muchos de los jugadores fuertes, con de más de 2.700, lo que va a ser un torneo también muy interesante, así que tenemos unas Navidades moviditas, luego enseguida viene en enero el Tata Steel, y ya para marzo los candidatos, un torneo que, bueno, de este torneo diría que mi veredicto es para los candidatos, el que sale reforzado es Giri, que va tomando forma como, aunque será otra cosa, ¿no? Va tomando forma como que puede ser uno de los que lo gane, porque Giri ha terminado el torneo, el Gran Chess Tour, los 3 torneos, las 27 partidas, sin perder ni una sola partida. Es cierto que no ganan muchas, pero para un torneo como el Candidatos, que son 14 rondas, recuerdo que en su momento, no sé cuánto Anand ganó el segundo, pero el año que gana Carlsen,
y creo que ganaron con +3 nada más, entonces en 14 partidas, bueno, si Giri no pierde ninguna, y a poco que va a ganar alguna, estoy seguro, pues va a ser uno de los jugadores que va a estar ahí arriba y creo que si no queda campeón va a estar cerca, ¿no? Me cuesta ver a otro que pueda jugar un torneo duro, hay que ver a Ronin cómo va a empezar, a Nakamura, tenía esperanzas, creo que Topalov, Anand esta vez no van a tener mucho que hacer, a Caruana tampoco lo veo fino, y bueno, veremos qué hacen los rusos también, ¿no? Sviller, Speed y Karjakin, porque digo, va a ser un torneo también muy interesante, pero bueno, de eso tenemos tiempo más adelante y nos quedamos ahora con los torneos más inmediatos y nada, espero que os haya disfrutado esta partida, este torneo Magnus campeón en principio del lentas, veremos qué pasa en las rápidas y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.